Empezó en el año 74 porque tengo un tío mallorquín, el señor Ferragut Carlos, que hizo toda su carrera de fontanero, iba a decir, de pastelero, si me escucha, de pastelero en Francia. Y yo a conocerlo, claro, como tío, era casado con la hermana de mi madre. Y yo no conocía ni Mallorca y bueno, en fin, resultó que he trabajado con él un medio año para aprender pastelería después ya de mis estudios de cocinero y resulta que un día me dijo que tenía alguien que ya que quería dejar pasar traspasar mejor dicho el Ses Roches. Yo he venido a probar y de probar pues estoy aquí y esto era el año 62. Bueno, cuando yo empecé a trabajar de cocinero y en 74 aquí empecé ya con Ses Roches. Y este año ya son el 12 de agosto, 50 años, voy a cumplir 50 años de carrera de cocinero, porque empecé el 2 de agosto del 62 y este año ya no sé si haremos algo, ya veremos, pero será 50 años y todavía con ganas de acompañar al hijo y de seguir, porque bueno, lo que he dicho antes, solo un negocio así ya no se puede llevar. Estamos 4 de familia, más personal, pero lo necesitamos para sacar algo que corresponde en cada realidad. Y bueno, un elemento característico de Serrallo es la calidad, que siempre es... Vamos, os habéis creado una fama a nivel de toda la Hombre, isla y fuera de la isla. si uno hace cosas como esta, pues siempre hay que buscar lo mejor. Por suerte, yo no lo había buscado, pero en 78, pues la Michelin nos otorgó la primera estrella, famosa estrella que a uno le gusta, a otro no le gusta, pero la hemos tenido del 78 y la hemos dejado, bueno, 18 años después. La hemos dejado por asunto un poco familiar, que las cosas han cambiado, pero en fin, ha sido los mejores años digamos, de la gastronomía en Mallorca. Seguirá, supongo, pero hay una evolución, todavía hay gente que ya quiere comer bien, pero la liberalización, globalización y todas estas palabras que se oye hace que ahora el cliente quiere bonito, si puede ser barato, si puede ser, en fin, y llega un momento que se puede hasta un punto, pero después ya no sé, en el futuro ya veremos. Todavía hay gente que le gusta la gastronomía, pero por supuesto hay que adaptarse. Hay que reinventarse, ¿no? Reinventar y hacer cosas que a veces tú no sabes cómo hacerlo si quieres salir adelante, porque no es todo dar, pero si no hay en cambio de momento, pues todo va bien, pero es a base de esfuerzo. Es decir, que Porque, no son 2 horas al día ni 8, ya, pero bueno, eso es la vida de cada uno. pero la clave bueno, de un restaurante además que tenga una calidad como lo hacéis vosotros y una carta como lo hacéis vosotros, es pasión, ¿no? Hombre, primero es pasión, igual que cuando uno me pregunta si voy a jubilar y tal, bueno, son palabras igual que trabajo, jubilar, todo esto son palabras que a uno le importan mucho. Francamente a mí no me gustan mucho estas palabras porque al final trabajar que es, hay uno que lo toma como ocio, otro que el trabajo para él es una barbaridad. Jubilar, hay uno que la jubilación les asusta, otro que no quiere saber nada de jubilar y otro que le gustaría jubilar a los 40 años. Hay para todo gusto. Del momento que estás bien dentro de lo que haces, pues mira, jubilar ya veremos. De momento estamos aquí y ya mañana ya veremos. ¿Cuáles han sido los platos que más éxito han tenido? Bueno, Que más han disfrutado de hacer durante todo a este la tiempo? larga de los años, poco a poco hemos vuelto y hemos empezado con la famosa raya, porque cada rayada, raya, conocía la raya, aquí era la calanca de la raya, pues ha sido entre lo demás, la raya, yo creo que kilo hemos vendido de raya. Hay más cosas, pero para resumir, porque si no ya sacamos la carta de casi 35 años y no vamos a pasar la noche y la semana y quizá el mes. Muchas gracias. De nada, a vosotros, que Avui lo després som disfrutéis. aquí a Serratges, en aquesta nova
sala que hem creat un poc més lleugera, més moderna, i avui fem un petit còctel d'inauguració que convidam tothom a venir a tastar un poc el que les rotlles que donem de menjar però no menjam ningú. Enguany hem fet aquesta aportació nova de pintures per donar un poc amb escultures. Tenim una carta de suggerències que canviarà quasi cada setmana i de tant en quant mirem de fer qualque presentació en el saló on avui fem el còctel, tant per Pasco, que mirem de fer qualque mona que ja coneixeu, i després potser qualque cata de vi i coses que puguin anar sortint. Crec que ara tu agafes un poc més estimó de la cuina o com ho tens això? Com és? Hi ha canvis o...? Fa uns anys que som aquí amb els pares, ha estat un camí llarg de mà a mà, i a poc, clar, n'hi ha un que anirà penjant i l'altre que començarà a estirar un poc més del carro i amb molt de gust ho faré jo. No queda gaire perquè acabi aquest camí, però bueno, encara enguany estirem plegats i molt a prop està d'agafar les riendes de lo que ja coneixeu que és les Roges, no? Bé, un establiment que bé, tots coneixen, té la seva fama, té el seu nom, que suposo que vol mantenir, vols que continuï, no? Sí, l'idea és seguir amb aquesta mateixa línia, és un poc el llinatge, la firma de la casa, l'estil. Nosaltres fem les coses per passió, intentant transmetre això a la nostra feina, i seguirem igual. Intentarem adaptar en els temps que corren per arribar a més gent de 30, 35 anys, 40 anys, un cumpleaños, un moment de passar-ho bé, de gaudir un poc de bon menjar, de disfrutar un poc amb nosaltres d'aquesta cosa que volem transmetre amb els nostres clients. Bé, moltes gràcies. De res, a vosaltres.